Bueno, muy buenas jóvenes, un gusto estar de nuevo acá con ustedes para el curso de Administración de Proyectos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12. Posteriormente de la segunda tutoría, espero que ya hayan avanzado con temas del grupo, con temas incluso de ya ir preparando el proyecto, el cual próximamente se nos viene para ir entregando a cada uno de los apartados. Y antes de iniciar específicamente en materia, lo que es la tutoría de hoy, quisiera saber si tienen alguna duda, consulta al respecto, con respecto al proyecto, qué sé yo, la tarea. Recuerden que la misma se encuentra o se va a encontrar en la plataforma Moodle, en la plataforma de la cual ustedes el día de hoy pueden haber ingresado a esta clase, pero todavía no está aperturada. La misma se apertura, me parece que dentro de unos 2 días. Si gusta, lo podemos ver. La tarea inicia específicamente el 19, el 19 de octubre. Y ahí tendríamos ya a la aperturada la tarea para comenzar a trabajar. Jóvenes, ¿tienen alguna duda en general? Ustedes me indicarán. Con mucho gusto los puedo atender. Soy todo oídos si tienen alguna duda. Por el momento no, profesor, por ahora estamos bien, cualquier cosa ahí le estaría consultando por medio de la plataforma. Ok, perfecto. Hay un tema también acá que quería dejar en claro, el tema de los grupos. El tema de los grupos se deben de organizar, ¿verdad? Para ubicarse cada uno en los diferentes, ¿verdad? En diferentes grupos o equipos de trabajo. Si hay alguno que no haya conformado un grupo y se encuentra el día de acá, yo les envié un correo indicándole las circunstancias. No sé si el día de hoy se encuentra Francisco Javier Camacho y Yurley Gabriela Castro Arias. Si no, bueno, yo procederé a hacer los ajustes necesarios para que se conforme el grupo como tiene que ser. Veo que el resto ya tienen sus respectivos grupos. Bien, como no tienen consultas, entonces vamos a ver materia, y si gustan, conforme vamos viendo la materia, pueden ir haciendo las consultas. Y como repito, recuerden que este curso tiene tiempos de entrega y de inicio y tenga tiempos de entrega final. Por lo tanto, no esperemos hasta el final del periodo de la entrega para poder subir los diferentes entregables. ¿De acuerdo? Bien, Sí, señor, entendido, perfecto. gracias. Perfecto. El capítulo 8, vamos a hablar sobre lo que es la estimación de los costos y presupuesto. En lo que tiene que ver con la gerencia de costos, bueno, eh, realmente refleja muchos aspectos en lo que tiene que ver en las metas, que esas metas se llaman metas estratégicas de la organización del proyecto, relacionadas con la misión y el plan de negocios, el core business, cuál es el que se está enlazando. Entonces, la gerencia de costos incluye la recopilación de datos, la contabilidad, el control de los costos, y consiste en tomar las decisiones, la información de los reportes financieros y aplicarlos al proyecto en un nivel finito de rendición de cuentas. Es decir, ahí tomamos una rendición de cuentas. ¿Para qué? Para tener claro lo que es la gerencia del dinero en el proyecto, qué decisiones se van a tomar. Entonces, el proceso de estimación de costos va a crear algo que se denomina una línea base de presupuesto de proyecto. Y ahí se identifican los recursos necesarios, la de los humanos o materiales. Algunas de las fuentes más comunes de los costos son: vamos a tener que
tomar líneas en lo que tiene que ver con la mano de obra, con los materiales, si se requieren subcontratistas, por ejemplo, cuando se hace una construcción, si es que la misma empresa realiza toda la obra gris y los acabados los realiza otra persona, por lo que tiene que subcontratarse. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos de vidrios, puertas, ventanas u otras, ¿verdad? Entonces está la parte de subcontratista, el monto. Equipos, instalaciones, viajes también son una forma de la estimación de los costos. Costos directos versus costos indirectos. Aquí es importante lo que les traigo hoy, que son dos situaciones diferentes, pero la suma total de ellas es el costo total. Tenemos dos, costos directos y costos indirectos. Tenemos que diferenciarlos. Los costos directos son aquellos que están, vamos a ver, claramente se pueden, como dicen, palpar. Es decir, que están asignados a la actividad de proyecto que genera el costo. Ajá. El trabajo, los materiales son ejemplos de estos tipos de costos. Son, llamémosle, costos tangibles. Aquellos costos indirectos, bueno, se vinculan con aspectos, por ejemplo, de costos generales, a la venta y a la administración general. Es decir, no son directamente relacionados con el producto. ¿Ok? Ahora, existen costos recurrentes versus costos que no son recurrentes. Los costos no recurrentes pueden ser relacionados con tarifas, por ejemplo, aplicadas al principio o al fin del proyecto. En este caso, el análisis preliminar, por ejemplo, en el marketing, la capacitación de personal o los servicios de reinserción laboral, son costos que son recurrentes constantemente. Ahora, costos, perdón, no recurrentes, que se dan en un momento determinado. Ahora, los costos recurrentes suelen continuar causándose durante todo el ciclo de vida del proyecto. Constantemente tenemos que sacar esos montos para poder hacer frente al proyecto. Ahora, los costos fijos versus los costos variables que tenemos. Los costos fijos, como su nombre lo indica, no varían respecto a su uso. ¿Ok? Ahora, los costos variables va a depender porque aumenta dependiendo de la utilidad, de la cantidad de usar. Es decir, es el costo directamente proporcional a la cantidad de uso del bien o servicio. A mayor, por ejemplo, a mayor cantidad de producción, vamos a tener mayor costos variables. ¿Ok? Los costos normales versus costos acelerados, también eso es un tema importante, que son los costos normales se refieren a aquellos generados a la ejecución normal del trabajo, a la ejecución normal del proyecto. Cuando tenemos el proyecto, iniciamos, tomamos costos normales que siguen para completar el proyecto. Claro que tiene que ser relacionados con un cronograma original, es decir, a lo que se llama un cronograma base. ¿Ok? Ahora, los costos acelerados son aquellos costos que no se planearon, ¿verdad? Y eso ocurre en toma de medidas, ¿para qué? Para acelerar la realización del proyecto. Es decir, tenemos que, resulta que nos dicen, bueno, no, tienes que acelerar la marcha. ¿Por qué? Porque el tiempo aproximado del proyecto nos está acabando y no hemos abarcado ni el 80%, o tenemos un tema de clima que necesitamos que, como dicen normalmente, como apresurar las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que acelerar. Entonces, tenemos, obviamente, que implica ya sea tomar decisiones para meter mayor personal o trabajar más horas, ¿verdad? Entonces, ahí ve el tipo de costos acelerados. Dentro de la estimación de costos, bueno, la estimación de costos de proyecto es un proceso realmente difícil porque puede parecerse una forma de arte, le han llamado, ¿verdad? Como una ciencia. ¿Por qué? Porque para hacer esta estimación de costos de un proyecto se requiere tener en cuenta los siguientes principios o leyes. Siguientes dos principios o leyes. Primero, si se define con claridad desde el principio de los diferentes tipos de costos de proyecto, se reduce la posibilidad de cometer errores a la estimación. Es decir, cuando planificamos, cuando nosotros estamos haciendo el preproyecto, cuando estamos determinando esos costos, tratando de reducir al máximo, ¿verdad?, los errores de la estimación. En el segundo principio es
Cuanto más precisas sean las estimaciones iniciales, mayor será la posibilidad de preparar un proyecto de un presupuesto que refleje fielmente la realidad de este, y mayores sean las posibilidades de finalizar el proyecto dentro de las previsiones presupuestarias. Claro, porque si imagínense ustedes que estimemos un proyecto en donde una fase constructiva, por decirle algo así, se nos va más allá del monto que presupuestamos. Por lo tanto, ya la cobija ya no da para jalar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que recortar y ahí hay una afectación, ¿verdad? Entonces, la clave para desarrollar estimaciones de costos de un proyecto consiste en, vamos a desglosar todos los costos del proyecto. Es decir, cuando desglosamos todos los costos del proyecto, uno puede decir, mira, este proyecto cuesta 40 millones de colones. Bueno, y entonces de esos 40 millones de colones, ¿cuánto es que se encuentra desglosado en cada uno de los diferentes, lo que se llamamos entregables o paquetes de trabajo, bajo el método de estimación de costos de nivel de tarea? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Recuerden lo del tema del EDT, es decir, aquellos entregables, vamos a tener que verlo acá. Por lo tanto, los métodos más comunes de costos serían los siguientes. Por ejemplo, tenemos estimaciones preliminares, estimados comparativos, se hace una comparación de factibilidad y de estimación definitivas, en donde para poder hacer eso hay una serie de problemas. Por ejemplo, hay unas estimaciones iniciales que pueden ser pésimas o bajas en el sentido de que no se tomaron en consideración diferentes factores. Hay problemas técnicos inesperados, claro que está. Hay algunas circunstancias que se nos puede ocurrir en un momento determinado. Falta de definición en el alcance, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Cambio en las especificaciones, tiene que tenerse cuidado en ese cambio de especificaciones en el tanto de que recuerden que el tema del alcance del proyecto es relevante y si hay algún cambio va a cambiar, cuánto va a implicar esos cambios en las especificaciones. Y hay otros factores externos. Ahora, para la creación de presupuesto de un proyecto, es un plan en donde va a identificar esos recursos asignados y las metas de proyecto, el cronograma que le permite a la organización alcanzar sus metas. Algunos se denominan presupuestación de arriba a abajo, lo que se llama top-down, en donde va a requerir una participación directa desde la alta gerencia de la organización. O sea, en este caso, lo que pretende conocer primero son las opiniones y experiencias de la alta gerencia respecto a los costos estimados del proyecto. Con base a esta información podemos ir hacia abajo. Ahora, el otro, presupuestación de abajo arriba, que se llama bottom-up, en donde comienza la estructura de lo que se llama el desglose de trabajo, cargando los costos directos e indirectos a las actividades de proyecto. Es decir, vamos a tener que hacer un plan de proyecto en donde el presupuesto se va a tomar por cada una de las diferentes actividades. ¿Ok? Desarrollo de contingencias del presupuesto. Bueno, más que todo lo que se da acá es por un tema de la incertidumbre sobre las estimaciones de costos de proyecto. Siempre tiene que tener y tengan siempre en cuenta algo que se denomina un colchón, en donde ustedes deben de manejar ese colchón, sobre todo en el tema del alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque siempre está sujeto a cambios. ¿Ok? Y recuerden, este tema importantísimo, la ley de Murphy, siempre está presente. Recuerden que la ley de Murphy, siempre lo que usted piensa que va a salir mal, sale mal. Hay que tener muy presente. La estimación de costos debe anticipar los costos de interacción y rara vez se dan condiciones normales. Vean, condiciones normales solamente en laboratorio, por lo que tienen que tener en cuenta que siempre va a haber contingencias de alguna circunstancia que tengo menos recursos humanos o se me dañaron máquinas o el nivel de, por ejemplo, de eficiencia de una máquina decae. Tenemos que hacer una serie de ajustes. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 10 se analiza lo que es la programación de proyectos, es decir, vamos a tener que ver el tema de retraso, cómo comprimimos las redes y las actividades. Como les mencioné en la clase anterior, existen algo que se llama, retraso en las relaciones de procedencia, es decir,
hacia dónde van, hacia dónde inicio o cada una de las relaciones, que es lo que traigo acá. Entonces, para verlo, dice, el término retraso se refiere a la relación lógica entre el inicio y el final de una actividad y el inicio y el final de otra. Es decir, si por darles un ejemplo, si yo tengo una línea de producción y esa línea de producción se requieren 3 bases o 4 bases de operación o etapas de operación o personal que se encuentra en una maquinaria A, B, C. Ajá. Entonces, si hay algo que se denomina cuello botella, por ejemplo, en donde el operador A o la máquina A tiene que dar suficiente cantidad de materia prima o material ya procesado para que B y C trabajen. ¿Qué pasa si no lo hace? Resulta que sucede que hay un cuello de botella, hay un retraso. ¿Un retraso que al final del producto, al final que lo genera? Y también en el medio puede darse cuando también esté la máquina B no de la cantidad de producto que requiere la máquina C, por ejemplo. Entonces, los retrasos demuestran la relación entre las tareas en cuestión. Bueno, generalmente se presentan un cuadro de relaciones lógicas de procedencia en las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos que yo no puedo evaluar un diseño si no están las especificaciones de diseño, ¿ok? Entonces, después de ahí genera el prototipo. Entonces, acá es interesante de que es posible que se dé un retraso, ¿verdad? ¿En qué? Durante el proceso, lo cual conlleva, en este caso, que dice un retraso de 4 días, lo cual me va a generar un tiempo de terminación de proyecto mejor y hay que ver dónde es que se da esos retrasos, ¿ok? Aquí tenemos otro que es la red de inicio a inicio, que estábamos viendo incluso en la clase anterior, sobre dónde en este caso, para específico acá, aquí hay un retraso de 3 días que se puede dar. Pero está al inicio, aquí vemos el retraso que está casi que al final y existen retrasos intermedios que provocan al final un retraso que lo tiene que incorporar, que tiene que incorporar esos días. Recuerden, como nosotros leemos esto, lo leemos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Les mencionaba también en la clase anterior que existen varias formas de poder darle seguimiento a un proyecto. Y cuando me refiero al seguimiento es de la línea base de la cual ustedes tienen ya pactada, es decir, tenemos, por ejemplo, vamos a realizar un proyecto que va a durar 3 meses y dentro de esos 3 meses hacemos algo que se denomina un cronograma. Y ese cronograma implica no solamente fechas, sino también van a incorporarle recurso humano y recurso financiero. ¿Por qué? Porque si se me alarga, llamémosle alarga, si contempla una línea base que dice que en tantas semanas, por ejemplo, en una semana yo tengo que pagar a 4 empleados y esos 4 empleados me salen un monto de tanto. Pero resulta que esa es la línea base, pero recuerden lo que les indiqué, siempre hay alguna circunstancia, entonces tenemos que comprimir. Entonces resulta que tengo que meter más personal. Entonces, ¿por qué? Se me va de la línea base y entonces tengo que hacer diferentes reacomodos. Entonces, es una herramienta muy útil lo que tiene que ver el diagrama de Gram para crear esa red de proyectos. Y lo que establece es una base temporal en donde va vinculando cada una de las diferentes acciones o actividades que lo que generan es la línea base del proyecto en referencia, como están diciéndole. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer, se puede utilizar como seguimiento, en donde uno como gestor de proyecto, lo que hace es evaluar, por ejemplo, el rendimiento. ¿Qué rendimiento? De lo que se planeó versus lo que actualmente vamos. Y ahí es donde podemos ir jalando, haciendo diferentes ajustes. Dentro de ese diagrama GAN hay unos beneficios, como me está indicando. Son muy fáciles de ver y comprender. Aquí como lo podemos observar. Aquí vemos en donde tenemos al lado izquierdo, las tareas A, B, C, D, F, G, H, I. Tenemos que hacer una nomenclatura, ¿verdad? Para cada una de las diferentes actividades, la duración que se estima y recuerden que existen tiempos
que son estimados, que son tiempos optimistas, tiempos pesimistas. Recuerden la fórmula de cómo obtener. ¿De acuerdo? Entonces se tiene esa duración. Posteriormente de esta duración, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cada una de las diferentes actividades ya en forma gráfica que nos permite ver de acuerdo a la programación que estamos realizando, que si es de lunes a lunes, de lunes a viernes, que en qué horario, cuántas personas van a colaborar. Vamos a ver cómo le asignamos de esa línea base que estamos indicando acá, en donde nos va a permitir la actualización y control de los proyectos, porque esta es la línea base, pero vamos a ir midiéndola, ¿de acuerdo? Entonces, su utilidad para identificar y necesidades de recursos y asignación de tareas, claro que sí. ¿Por qué? Porque si hay momentos en donde necesito meter mayor personal porque se me está yendo de la línea que yo indiqué, se me está aumentando, se necesita que tomar acciones, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, compresión de los proyectos. A veces se requiere acelerar el proyecto, agilizando el desarrollo para lograr una fecha de terminación antes de lo previsto. Y claro que eso tiene un costo. ¿Ok? Entonces, cuando aceleramos un proyecto, se le denomina, se le conoce como compresión. Entonces, las principales métodos para acelerar un proyecto son las siguientes. Por ejemplo, mejorar la productividad de los recursos existentes del proyecto. Pero ¿cómo vamos a mejorar esa productividad? Y para mejorar esa productividad puede darse diferentes circunstancias. Yo no creo que, por ejemplo, que le digan, vea, como usted está trabajando tan mediocre, vamos a tener que ponerle que trabaje más. Y él dice, pero el otro yo estoy dando todo el 100%. ¿Cómo hago para mejorar esa productividad? Bueno, hay que analizarlo. Y esa productividad se puede dar por diferentes formas. ¿Ok? Ahora, cambiar el método de trabajo empleado en la actividad, por lo general, mediante cambios de tecnología y tipos de recursos empleados. Recuerden que lo que hago hoy es posible que mañana pueda cambiar. Los métodos de trabajo son siempre susceptibles a cambiar. Comprometer la calidad y reducir el alcance del tiempo. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la calidad no se puede comprometer. No se puede. Lo que se indicó al cliente, que es lo que se le va a dar, eso es lo que tenemos que mantener, porque en el momento que nosotros tocamos lo que se denomina calidad para el cliente, hay que tener cuidado porque por más que yo reduzca el alcance, reduzca el proyecto, bueno, depende. Si es que el cliente así está de acuerdo, entonces en el alcance del proyecto tengo que hacer cambios en donde esté comprometido la parte de quien me contrata, tiene que estar de acuerdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo ejecuto más rápido el proyecto? Es difícil. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar diferentes recursos. Por ejemplo, utilizar horas extras. Las horas extras pueden ser un boomerang terrible, ¿verdad? Pero bueno, dependiendo. Y voy a agregar más recursos al equipo del proyecto. Hay que tener mucho cuidado, porque resulta sucede que el que tener más no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque es posible que más bien al tener más puede ser un efecto colateral de que los otros que están ahí, como dicen en el lenguaje popular, se achanten. O sea, bajen las revoluciones, mira, es que me tiro más personal, pero vamos a ver, entonces, ¿será que yo no hago bien mi trabajo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Aparte de eso, ¿qué personal están incluyendo? Tiene que ser personal que sepan del qué hacer, porque si no lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a meter más gente, pero vamos a capacitarlos, entonces eh, regresamos más bien. Entonces, más bien, ¿qué pasa? Aumentamos más bien el tiempo del proyecto. Entonces, hay que tener cuidado con ese punto. Aquí vemos un ejemplo de la línea, lo que es, por ejemplo, en la forma normal. Por ejemplo, si trabajamos en forma normal, la duración de la actividad, vamos conforme o forma horizontal, normal. Entonces tenemos algo que se le denomina el punto normal. Es decir, los costos que tenemos en forma normal versus lo que es la duración normal. ¿Qué quiero decir normal? Quiere decir que lo que se estableció para cada uno de los tiempos que se tomaron decisiones para realizar el proyecto. Por lo tanto, el costo va en relacionado, pero resulta que necesitamos comprimir.
necesitamos comprimir. Ahora sí, si necesito comprimir, ¿qué pasa? Bueno, los costos se disparan, aumentan. Claro que los costos aumentan. Necesito meter más personal, necesito tener más horas extra, necesito tener otro tipo de maquinaria, necesito, entonces por lo tanto, los costos se me van para arriba. Ajá, ok. Por lo tanto, la duración de la actividad necesito reducirla. Ok, entonces aquí está la parte comprimida y eso es el punto de compresión. A esta pendiente que se encuentra acá, voy a borrar esto. Voy a borrar. Esta pendiente, nada más permítanme un momento. Que se encuentra acá. Esta es la que nos permite a nosotros evaluar cuánto es las relaciones de tiempo-costo para comprimir esas actividades, en donde la forma de sacar este pendiente sería el costo que se tiene para comprimir menos el costo normal. ¿Entre qué? Entre el tiempo normal menos el tiempo de compresión. ¿Ok? Esa es la pendiente que nos va a decir, bueno, hey, ¿cuánto es realmente la relación de lo que yo venía trabajando versus lo comprimido? Vea, esta es una relación interesante y saca información muy relevante para poder tomar decisiones, ¿sí? Ahora, en la clase anterior vimos un poquito de lo que tenía que ver con las relaciones en cuanto cuando trabajamos el tema de los nodos, el tema de cómo colocar las diferentes, llamémosle figuras y flechas, para que nos indiquen, por ejemplo, en una red, ¿ok? Entonces, las redes en una actividad que le llaman flecha, aquí tenemos lo siguiente. Esto es lo que se le denomina el nodo. Y el otro que se llama la actividad en flecha. El nodo lo que va a incluir es una etiqueta del evento, por ejemplo, el nombre de la actividad, la fecha superior aquí, la fecha de inicio temprano y abajo la fecha de fin tardío. Vamos a colocar la flecha en donde va a escribir la descripción de tareas y lo que se pretende durar. Esto es una anotación de redes de lo que se llama AOA, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la AON como la AOA se utilizan para realizar redes de proyecto. Ahora, estos simplemente difieren en los medios que se emplean y la forma gráfica de la red. Una vez completada, se representa. O sea, vamos a ver. Dicen, las redes AOA también emplean flechas y nodos para construir redes de actividades. Sin embargo, la red AOA, la flecha representa la actividad con su estimación de tiempo de duración. Véanlo acá. Mientras, el nodo se utiliza solo como un marcador de eventos. Por lo general representa la finalización de una tarea. Vamos a ver de qué estamos hablando. O sea, lo ven acá. Aquí es una red completa de AOA, en donde tenemos, como le estaba mencionando anteriormente, vamos a anotarlo acá porque una cosa es decirlo y cosa es ya verlo como tal. Aquí yo les decía en el ejemplo anterior que este ejemplo es un poquito difícil de utilizarlo cuando manejamos, por ejemplo, términos de 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que tienen cada uno de ellos en cuanto a A, B, C, D. Ahora bien, esta es la descripción que se tiene. Recuerden que al lado derecho aquí tenemos una fecha, un tiempo, fecha o tiempo. Vamos a borrarlo. Vamos a ponerle aquí. Borrar. Ajá. Vamos a ver. Notar. Este que está aquí. Recuerden que era un tiempo.
y aquí abierto a tiempo. Se diferencian. ¿Se acuerdan qué se diferencian? Una cosa es la fecha de inicio, la fecha de finalización, pero tardío, ¿recuerdan? Ahora bien, se tiene que ir trasladando cada una de las diferentes actividades. Entonces, hay diferentes controversias al uso de esas redes. Pueden llegar a ser demasiado grandes, pueden ser complejas, ¿verdad? Algunas inclusive hay un razonamiento en cuanto a la construcción de las redes que puede conducir a simplificaciones que pueden ser, quedan muy sencillo, pero pueden ser incorrectas. A veces se utilizan en tareas las cuales no son muy adecuadas y las redes, a veces las tareas no son muy adecuadas, como está mencionando, y que lo dupliqué 2 veces. Hay una fuerte potencial de sesgo, optimismo en las estimaciones de PERT usando una construcción de red. Hay una controversia con ello. Por lo tanto, en la programación de los proyectos de la ruta crítica, recuerdan lo que vimos, la ruta crítica, que cuál era la ruta crítica, era determinar, recuerdan, cuál era lo que tenían, si teníamos holgura o si no teníamos holgura. Aquí no voy a entrar más en detalle en los temas que vimos y es importante que dentro del capítulo 11 vean cada uno de esos datos. ¿De acuerdo? Ahora, las teorías de restricciones en el programa de proyección de cadena crítica nos establecen 5 pasos claves para lo que son las restricciones. Y dentro de las primeras tenemos que identificar en el sistema cuál es la restricción, tiene que explotar esa restricción en el sistema, subordinar todo lo demás a la restricción del sistema, vamos a evaluar el sistema como tal y reevaluar cada uno de los datos que estamos realizando. Dentro de esto, tenemos lo que se llama el CCPM y las causas o retrasos de proyecto. Bueno, a ver, hay una sobreestimación de la duración de actividades individuales. Eso es una forma, un método. Hay otro método que es margen de seguridad del gerente de proyectos. Y el tercer método es anticiparse a recortes esperados por la alta gerencia. Es un poquito diferente, en donde los equipos de proyecto, a ver, desperdician la seguridad extra adquirida, en donde el método 1 es el síndrome del estudiante, no me malinterpreten, así se denomina, que se trata de la dilación o la tendencia a postergar el máximo esfuerzo hasta el último momento posible. Es decir, postergamos hasta después, tenemos que ponerle, ¿verdad? Hay otro que es la falla al transmitir la variación positiva, es decir, cuando una actividad, por ejemplo, predecesora, finaliza más temprano. Entonces, si finaliza más temprano, sería natural esperar que esta terminación temprana, o sea, hay una variación positiva. Pero lo que pasa en Tiquicia es que no se traslada eso a la red, sino que lo que pasa aquí es que, bueno, ya que tenemos tiempo, entonces podemos jugárnosla ahí. Entonces no se traslada directamente ese tiempo al tiempo final. Entonces no hay una variación positiva, hay que tener cuidado. Por eso las consecuencias negativas también de una multitarea es probable que no se le duplique la duración real de la actividad. Ahora, el método 4, hay demora por las rutas con actividades convergentes. Hay que tener cuidado con los temas convergentes, porque hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces tiene que analizar lo que es la holgura. Vemos esta parte que es la cadena crítica, o sea, una solución para la programación de proyectos. Aquí es un término muy interesante que los gringos le han colocado algo que se denomina el buffer. Y es el buffer, es la reserva, es aquel colchón, ¿se acuerdan del colchoncito que les estaba indicando? Ellos manejan para poder generar un proyecto y decir, bueno, no, coloquémosle el colchoncito, reserva o buffer de proyecto para que tenga algo que se llama contingencia de algo que ya se espera para que cada una de las actividades se puedan programar y llevar a un término de un tiempo de proyecto, en donde se analiza en dónde colocar este buffer para que podamos continuar con el trabajo. Es decir, la programación de proyecto con inicio temprano, es decir, inicio antes algunas otras actividades, es decir, yo inicio
A, B, pero también puedo iniciar C y D. Pero aquí tienen una holgura. Y esta holgura que está acá, permítame. Esta holgura permiten que el tiempo que se dure entre A y B, vea qué interesante, no puedo iniciar E, ¿sí? Porque tiene que haber terminado A, perdón, C y D y A y B. Hay una holgura de tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? Hay una holgura. ¿Ok? Ahora, el otro que está aquí, programación reducida con inicio tardío, ¿qué quiero decir? Que A, inicio A, ¿ok? Luego sigo por B. Y acá, ¿qué pasa? Bueno, tengo un buffer. Tenemos también otro, que se encuentra el último, que es en donde, como les mencionábamos anteriormente, que es tanto para en el medio como al final del proyecto. ¿Por qué? Por entregas, por otro tema específico. Tengo una consultita aquí. Ok, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ok, seguimos. Borremos esto. Ahora, soluciones de la cadena crítica versus soluciones de la ruta crítica. A ver, no es lo mismo una cadena crítica que una ruta crítica. ¿En dónde? Pueden darse conflictos de recursos, pero para cuando se dan estos conflictos de recursos, tenemos que reacomodar la ruta crítica. Tenemos que trasladarlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde resulta y sucede que la ruta crítica se encuentra acá. Bob no puede, en este caso, no puede realizar ciertas labores, no se puede partir en tres, por lo tanto, le colocamos un buffer que se llama buffer de alimentación. ¿Qué tenemos que hacer acá? Reacomodar. Y la solución en este caso, tenemos que reacomodar todo esto para que Bob pueda realmente estar en cada una de ellas. Es decir, no es posible que Bob esté realizando acá, porque no, o sea, el tema aquí es los recursos, que a veces los recursos están sobreasignados. Por lo tanto, Bob no puede estar realizando cada una de estas. Entonces tenemos que trasladarlo a Bob para que exista tiempos determinados en donde, como ven, necesito jalarlos. Y existen algo que se llama los buffers de alimentación y buffers de proyecto. Les recomiendo que lean esta parte. ¿Ok? Ahora, dentro del capítulo 12, que es la gerencia de los recursos, vemos que existen restricciones, de que las bases de las restricciones de los recursos es el tipo más común de restricción gira siempre, casi siempre en el torno de la disponibilidad de recursos humanos. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que se dé en que la especialización de los recursos o la cantidad de recursos humanos sea una restricción. Entonces, pueden ser una gran preocupación, por supuesto, para la empresa, para la hora de entregar el proyecto. Entonces, los materiales son, bueno, un recurso común de proyecto, pero que se debe considerar en la programación, pero la parte esencial es de los recursos humanos, ¿sí? Entonces, recuerden que la mayoría de los proyectos están sujetos a presupuestos muy limitados, presupuestos fijos, es decir, son dos variaciones importantísimas y relevantes, que son la parte del tiempo y la parte de los recursos. Vean, el tiempo es relevante porque siempre el cliente te va a decir, yo quiero lo mejor en menos tiempo. ¿Sí? Entonces necesitamos tener recurso humano y también, obviamente,
el recurso de materiales. Pero si usted no tiene, que son lo que se llama la teoría de restricciones, si usted en el tiempo, a ver, si usted le entrega, por ejemplo, usted le entrega una casa, usted firmó un contrato que dice que la casa tiene que entregarla en 3 meses, o el proyecto de la ruta número tal, que ahora está tan de boga, el tema de nuestras calles. Resulta que se le dice al gobierno, el gobierno le dice, bueno, vamos a tener este proyecto, Ruta 1, la situación que sucedió en San Ramón, que vamos a tener este proyecto terminado en, qué sé yo, 3 meses. Ok, tiempos. Ya estableció tiempos, claro que tuvo que haber analizado por qué es que está dando esos tiempos. Entonces resulta y sucede que va a decir, bueno, y primero, ¿y qué recursos voy a utilizar? ¿Es meter a cualquier persona para hacer eso? ¿Qué ocupo? Bueno, entonces tengo que analizar también esos recursos. Entonces, luego de esos 3 meses, la gente ya se le va a tirar encima. La gente le va a decir, bueno, yay, pero usted dijo que 3 meses. Ah, no, es que por tema del clima y qué sé yo, y es que los recursos de personal no los tenía, y entonces tuve que sacar un puente Bailey de por allá, y que tengo que ponerlo acá, y resulta que estaba malo, y la gente se le... Entonces, la parte de tiempos siempre es, recuerden, el tema de tiempo y los recursos son teorías de restricciones básicos. Entonces, los proyectos con restricción de recursos, el trabajo no debe ser superior a un nivel predeterminado de uso de los recursos dentro de la organización. Es decir, yo no puedo asignarle más tiempos al personal porque los voy a explotar. No puedo darle más. No tengo la cantidad de personal, entonces hay que tener cuidado a la hora de plantear específicamente cuánto es el tiempo que voy a asignarle y a quién le voy a asignar. El proyecto con restricciones mixtas dice, está principalmente limitado por recursos, pero puede contener algunas actividades de elementos, lo que se llama paquetes de trabajo limitados en el tiempo y mayor nivel. Lo que quiero decir con toda esta filmina es, lo que siempre debemos de manejar claramente es restricción de recursos y restricción de tiempos. Por supuesto que todo esto va asociado con los recursos financieros. Es decir, si yo necesito más personal, tengo que pagar más. Yo necesito acortar el tiempo, ¿qué tengo que hacer? También los recursos del tiempo. Entonces todo va relacionado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una filmina donde nos muestra, por ejemplo, quise aquí traerlo cuando usted hacen el Gantt en alguna herramienta, Project, por ejemplo. Entonces, en el mismo usted puede, esta herramienta es poderosa en el sentido de que usted coloca el nombre del recurso y le asigna las tareas, a las tareas le asigna horas. Entonces, ¿qué pasa? Le dice también qué es lo que va a realizar, cuáles son las tareas que tiene que realizar. Y de allí, el sistema le va a decir, hay una sobre explotación, diría yo, de recursos en cuanto a que la cantidad de horas no puede estar Tom, no puede estar Juan, no puede estar Carol. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que las actividades o las horas que usted le está colocando, le está diciendo que debe hacer, muy importante, le dice cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, cuál es cuarto, cuál es quinto, cuál es dentro de las predecesoras. Por lo tanto, el sistema le permite a usted decir, bueno, no, aquí tengo una recarga de recursos, necesito crear un hito, necesito reacomodar estos recursos. Tengan que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cargamos estos recursos? Bueno, la cantidad de recursos individuales que requiere un cronograma durante periodos específicos. ¿Cuáles periodos específicos? El tiempo que estoy determinando cuál lo va a hacer. Entonces, para poder cargar un programa de recursos de tareas para la totalidad del proyecto, como regla general, dice, es beneficiosa para 2 cosas. Esta forma en cómo cargarlo. 1, cargar un diagrama de carga de recursos de proyecto a nivel general e identificar las necesidades de recursos para cada tarea individual. Resulta y sucede que usted le demuestra al proyectista y le dice, vea,
no puede salir en ese tiempo con ese personal. Necesitamos más personal. O es que esta persona tiene que dividirse en 100 o en 3, en 4, depende de las tareas. Porque él me dice que ya está fuleado, no puedo acomodarlo. ¿Ok? Entonces, eso es beneficioso. Entonces, en términos prácticos, la carga de recursos, ¿qué es lo que hace? Intenta asignar los recursos apropiados con el grado y la cantidad adecuada para cada actividad de proyecto. Ojo. Entonces, jóvenes. Profe, una pregunta, pero eso no lo hace el sistema, sino uno va metiendo horas y él le va diciendo cuando aplica o cuando no aplicaría. ¿Cómo El sería? sistema, el proyecto te va marcando incluso rojo cuando hay una Ah, ok. sobre explotación Ya. de horas a la persona. Entonces, ahí usted lo va a ver de que, obviamente usted tiene que programarlo. Es decir, ¿cómo lo programas? Tienes que indicarle la cantidad de horas semanales que tiene, porque es decir, cada proyecto es diferente, ¿verdad? Es decir, Ajá. un proyecto puede trabajar 10 horas, 12 horas, puede trabajar de lunes a viernes, o sábado, o domingo, ¿verdad? O también hay que colocar los feriados, me explico. Entonces, cada uno de los recursos lo que el sistema le indica inmediatamente si hay una sobreexplotación de recursos. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, Bueno. esa línea base, usted la puede ir corriendo. Entonces, genera esa otra línea en donde le dice, bueno, no, es que con los recursos que ustedes me están dando, o los recursos que se supone que tenemos, no podemos salir en esas fechas. Entonces ahí es donde tenemos que, tengan cuidado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener que nivelar los recursos. Eso es un desafío bastante interesante para el proyecto. En el argot específicamente de proyectos, cuando vamos a nivelar esos recursos, es conocido como suavizado de los recursos. Es decir, tenemos que suavizar y reacomodar, ¿verdad? Entonces tiene dos objetivos. Vamos a determinar las necesidades de recursos para que puedan estar disponibles en el momento adecuado. Es decir, en palabras más cristianas, es decir, cuando yo lo ocupo, lo que necesito que esté disponible. No que cuando yo lo ocupo, lo siento porque tengo otras actividades ya asignadas y no puedo. ¿Qué hago? Y no lo contemplé. No. Entonces, permite cada actividad que se programe con la transición más suave posible a través de los niveles de utilización de los recursos. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, aquí de manera general, les voy a dar unas heurísticas que nos va a permitir para priorizar la asignación de los recursos. Es decir, ¿dónde los ubico? Pues sí, está muy bonito lo que usted dice, pero hey, ¿cómo puedo yo ubicar? ¿Cómo puedo yo colocarlos para tener esa certeza que no me vaya a suceder eso? Estos son algunos tips. Ok. Las actividades con menor cantidad de holgura, si ya saben qué es holgura, la regla de decisión es asignar recursos prioritarios a aquellas actividades con la menor cantidad de tiempo de holgura. ¿Ok? Voy de nuevo. La regla de decisión es asignar los recursos prioritarios a aquellas actividades con la menor cantidad de tiempo de holgura. Algunos argumentan que esta regla de decisión es la mejor para la toma de decisiones de priorización, lo que genera la mínima demora en el cronograma de proyecto. Por supuesto, porque usted trabaja en el sentido de que cuando usted tiene menor cantidad de holgura y usted asigna los recursos ahí, puedo sacar posteriormente esos recursos cuando ya he terminado ese cuello de botella. Necesito sacarlo. Hay que sacarlo o hay que sacarlo. ¿Ok? Las actividades, ahora la otra, actividades con la más corta duración. Las actividades se ordenan del menor a la mayor duración y los recursos se van a priorizar de la misma manera. ¿Ok? Las actividades con más bajo número de identificación de actividad, por ejemplo, aquellas que comienzan más temprano en el EDT. Entonces, esto lo que sugiere es que en el caso de duda, es mejor designar primero los recursos a las tareas más tempranas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué irá a pasar mañana.
como dice la canción, yo no sé mañana. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las que realmente se van a utilizar? Las actividades con el mayor número de tareas sucesoras, es decir, aquellas que tengan más actividades que le pueden causar una circunstancia de un cuello de botella. Entonces, seleccionamos recursos prioritarios a las tareas que tienen mayor número de tareas sucesoras. Así vamos a ir descartando, ¿de acuerdo? Entonces, las actividades que requieren más Una recursos. pregunta, profe, perdón. Sí, Tareas sucesoras se refiere a que tengo que terminar esta tarea para poder seguir con la siguiente o si correcto, la correcto, ejecuto, no puedo correcto, seguir la correcto. siguiente. No puedo seguir. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en el tema, ok, por ejemplo, en el tema de maquila. Resulta y sucede que yo no puedo continuar de seguir haciendo un pantalón si no le tengo el zipper, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta y sucede que aparte del zipper le tiene que pegar botones, le tiene que pegar una serie de cosas, o sea, diferentes maquinarias que se requieren para cada una de las diferentes actividades que tengo que hacer para ese pantalón. Entonces, resulta y sucede que este para pega de zipper posteriormente siguen otras 4 actividades y dentro de esas otras 4 actividades ninguna se relacionan entre sí, solamente tiene la actividad A, que es pegar el zipper. Entonces, ojo, tenga cuidado, porque tienes que tener usted el pega de zipper para poder continuar las otras 4. ¿Qué hacen las otras 4? Recuerden que aquí es un tema también que lo que se llama la teoría de restricciones en cuanto a lo que es el tambor. ¿Qué es el tambor? Lo que le llaman los gringos el drum, en donde les permite el paso del tambor que dice cuál es la que nos lleva el ritmo. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque si esto se pega, el resto. Tengo recursos asignados para, por ejemplo, tengo recursos asignados para A y A se segrega sucesoras de B, C, D y E y tengo personal en cada una de ellas y en cada una de ellas tengo 4 o 5 personas. ¿Y qué hacen esas 4 o 5 si resulta que A le tengo asignado a una persona o 2 que no me dan abasto? Entonces tengo que analizar eso. Entonces es común asignar ese recurso en aquellas actividades que requieren el mayor, y el mayor cuando me refiero, mayor, por ejemplo, temas costosos, llamémosle. Es como el ejemplo de, ¿cómo es? Al mal paso, dale prisa, ¿verdad? Entonces, para desarrollar esa carga de recursos, el cuadro de cargas de recursos, vean que aquí tenemos los requerimientos de los recursos, cuánta cantidad de recursos versus días de proyecto. Entonces, acá tenemos los días de proyecto y vea qué interesante. Vamos a tener que utilizar recursos en este proceso. Cuando nosotros lo planteamos en un sistema, podemos ver que la cantidad de recursos en cada una de las actividades nos va a indicar cómo es que se encuentra. Eso es a lo interno lo que hace el programa. Inmediatamente te dice, de acuerdo a una restricción, a usted le envía un input que se le denomina en donde le dice suave, le estás metiendo muchos recursos a Juan, a Pedro o a otros, ¿qué vas a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, determinamos los finales tardíos de las actividades. El siguiente paso del proceso es nivelar los recursos. Consiste en la integración de información adicional respecto a la holgura de las actividades y las fechas de fin tardío en el cuadro de carga de recursos. Es decir, yo necesito ver cuáles los tiempos para ir corriendo y es importantísimo y relevante para poder hacerlo. El otro sería identificar la reasignación de recursos. ¿Cómo identificamos la reasignación de recursos? ¿Cómo? Bueno, en cada una de las actividades vemos, y aquí lo estamos observando en estos momentos, en vivo y a todo color, en donde vemos que las diferentes actividades, como ven acá, estas flechitas que están acá no es porque quiero ponerlas, sino que las actividades, cuál de ellas precede de cuál y los tiempos que se encuentran en cada uno de ellos. En esto tienen que tener cuidado. Entonces, para nivelar las cargas de trabajo es necesario tener relevante es los tiempos de holgura y los tiempos que están procesados cada uno de ellos. ¿Ok? Permítanme aquí. Entonces,
Los diagramas de cargas, bueno, la parte de recursos de gerente de proyectos, entonces vamos a utilizar igual, tenemos el tema de los diagramas, en donde necesitamos identificar esas holguras, en donde nos va a permitir así asignar. Por lo tanto, puede darse que a la primera instancia coloquemos mayor cantidad de recursos en una etapa que quizás no requiere la cantidad tan necesaria de esos recursos por el tiempo o por la dificultad del mismo. Y también que es posible que de D no dependa C y E. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a ver otro tema. Ok. Hasta aquí sería esta parte. Yo quería compartirles también por acá la siguiente. Ok, voy. Que es un tema de lo que se denominan habilidades blandas, que son muy importantes en el tiempo actual, en donde nos permiten, y vamos a ver, que tenemos, ajá. A ver, cuando hablamos de liderazgo y el gerente de proyectos, ¿a qué estamos refiriéndonos? El gerente de proyectos no es aquel que con látigo o con simple y sencillamente, porque tengo varios títulos, soy el gerente de proyectos. Entonces, este gerente de proyectos va a permitir lo que es la colaboración de la gente, de las personas que tengo trabajando para su equipo. ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, intercambiando propósitos, en donde cada uno de los integrantes se define la visión y los proyectos, objetivos del proyecto, no los objetivos propios. Se requiere un diálogo constante para saber hacia dónde voy. Es decir, también es importante derecho a decir no. O sea, a ver, no estoy de acuerdo con tal cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, vamos a tener que construir una misión en común. La responsabilidad conjunta. Bueno, cada miembro del proyecto es responsable del éxito del mismo. Es decir, si yo fallo, los demás vamos a fallar. Bueno, ¿y en qué está fallando? Necesitamos tener esa parte en donde también la absoluta honestidad, en donde, bueno, necesitamos que sea honesto, cómo lo que va a trabajar. El tema de los recursos humanos es muy interesante, en donde el gerente de proyectos debe de tener en todo momento ese tacto para saber cómo van en el proyecto. ¿Y qué pasa si pongo Juan con Pedro y han tenido ciertos roces? Pero vamos a ver, es roces internos del proyecto. Es que anteriormente tenían un proyecto y ya no, y tienen una situación. Bueno, vamos a ver qué es lo que sé, porque esto es un juego que hay que saber manejar. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento de un líder, bueno, tiene que hacer lo correcto, desarrolla nuevos procesos, está de boga el tema de innovación, ¿verdad? Ser originales, dirigen con respeto, centrado en personas, aspiran confianza. Yo diría que aquí también tiene que estar centrado en el proyecto, en los logros que se van a realizar, pero también en las personas que cada uno es tan diferente y cada uno hay que ver en dónde podemos ubicarlos porque tienen cada uno tenemos diferentes aptitudes para ciertos trabajos. Muchos proyectos no presentan fondos suficientes en la fase de concepción y esta falta de recursos puede ocurrir por varias razones. ¿Por qué? Por las metas de proyecto, pueden ser vagas, hay que tener cuidado con esas metas. El proyecto carece de patrocinador de la alta gerencia. Es súper importante que la alta gerencia se inmiscuya, pero si no tiene un patrocinador que le dice que vamos a trabajar, vamos a sacar, estamos mal, entonces hay que tener cuidado. Entonces puede ser también que sean deliberadamente subestimados, puede ser que el grado de impacto del mismo sea mayor y no lo estimamos, ¿ok? Obviamente que puede ser que no haya suficiente dinero para todos, entonces hay que administrarlo correctamente. Y la desconfianza en la alta gerencia y los gerentes de los proyectos en cuanto a cómo vamos a trabajar. Vean, ejemplo, en Costa Rica se paga muy duro en el sentido de que si yo tuve una pequeña empresa o un emprendimiento o alguna circunstancia así y fracasamos, y entonces al fracasar ya no sirve. No, fracasado. No, eso no es así. Eso no es así. Fracasé que en ese. ¿Cuántos proyectos tengo que fracasar para poder llegar a ser un buen gestor de proyectos? N.
¿Por qué? Porque solamente la práctica. ¿Por qué? Porque las circunstancias vean, tantas veces hice, pero después al fin y al cabo determino de que no es por ahí. Entonces hay que tener confianza en el sentido de que las cosas se pueden alcanzar, pero con un equipo, obviamente. Ahora, el liderazgo, bueno, lidera con el ejemplo. Nuestros gerentes de proyectos lideran con el ejemplo, ¿sí o no? Son visionarios, son competentes, decisivos, buen comunicador, buen motivador. Motiva a que el grupo en sí se lleve bien en el sentido de para lo que nos están contratando, ¿sí o no? Enfrenta a la alta gerencia cuando se requieren, a veces nos dejan solos, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta. Que bueno, yo me puse la chaqueta, me puse la camisa y voy con mi equipo y voy con todo. Apoya a los miembros del equipo y alienta nuevas ideas. Entonces, en general, en este caso, voy a hacerme un poquito más rápido en esto, sobre todo que hablamos de habilidades, lo que se le llaman los gringos los skills, habilidades blandas, en donde es relevante, importante, de que un gerente debe dirigir bajo conflicto, es decir, bueno, delego, no delego, ¿cómo hago esa delegación? También debe ser capaz de un análisis sistemático y crear productividad y generar cooperación. Y Profe, ¿qué liderazgo operativo. significa eso, la habilidad blanda? Las habilidades blandas, ok, vamos a ver, Ah, son aquellas que no solamente, por ejemplo, habilidades brutas, llamémosle, o fuerzas que tienen las personas, pueden ser aquellas habilidades, por ejemplo, de que usted sea muy bueno en mecanografía, o usted sea muy bueno a la hora de matemática o la hora de desarrollar su labor específica en una actividad, pero tiene ciertas circunstancias que posiblemente no estén compatibles en cuanto a trabajo con grupo, por ejemplo. ¿Cómo mm. relacionamos, por ejemplo, lo que se denomina la empatía? ¿Cómo usted tiene cierta, llamémosle, habilidades para lo que es acciones que tiene que determinar en cierto momento y todo se viene encima? Es decir, como por ejemplo se están contratando, no sé si han visto ustedes que a uno le dicen que, mira, que sea, ¿cómo se le denomina la palabra? Porque hoy día bajo presión, que trabaje bajo presión. Ujú. ¿Okay? Ahora bien, el trabajo bajo presión, ¿cómo la persona va aumentándole esa presión y explota? Bueno, ¿y cuáles son sus habilidades para que usted no explote y pueda colocar todas sus habilidades que ha aprendido a través del tiempo para poder llevar a buen puerto un proyecto, generar cierta empatía con las circunstancias? Entonces, estas habilidades se adquieren a través del tiempo y hay que irlas trabajando, jóvenes. ¿Por qué? Porque cada una de ellas nos permiten que en un negocio, en una determinada circunstancia, podamos no solamente que seamos buenas, por ejemplo, alguna gente que tenía compañeros que decían, bueno, esta persona es como para agarrarle y ponerlo en cuatro paredes y que trabaje ahí, que no hable con nadie, nada más que le pasen la comidita y que trabaje ahí, punto. Bueno, ¿y qué habilidades blandas tiene la persona? O sea, ¿qué otras circunstancias se pueden extraer de esa persona? Entonces, a eso me refiero. Ok. ¿Sí? La gerencia del alcance. Bueno, voy con el proyecto. El alcance de un proyecto es todo acerca de este. El contenido del trabajo, los resultados esperados. Consiste en nombrar todas las actividades por realizar, o sea, cuáles son los productos finales. Va a incluir metas, restricciones, limitaciones de proyecto. Entonces, la gerencia del alcance es la función de control de un proyecto. Yo voy a gerenciar ese alcance en donde tengo metas, objetivos y cómo lo realizo. Bueno, por medio de esta base que se proyectó, vamos a tener que llevar ese control. Entonces, el desarrollo conceptual se ocupa de objetivos de proyecto mediante la búsqueda de mejores formas para cumplirlas. Por ejemplo, los pasos claves que son declaración del problema o necesidad. Profesor, ¿esto lleva a la gerencia del alcance? Sí. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? O sea, el alcance de un proyecto da inicio con la declaración de metas y se constituye respondiendo. Ojo, importante. ¿Por qué es la solución a una necesidad?
cuál es el problema de fondo y qué pretende hacer el proyecto para solucionar esto. ¿Va a recopilar información? Sí, va a revisar todos los datos relevantes para el proyecto, todos los temas específicos de proveedores, los stakeholders y otras. ¿Restricciones? Sí, claro, porque existen una serie de restricciones en un proyecto, siempre van a haber restricciones y limitaciones en cuanto a lo que es el tiempo, mermas de presupuesto, demandas del cliente y otras. Tenemos que tener alternativas de solución. ¿Cuáles son los métodos alternativos? Vamos a tener comprensión de las características del proyecto. Objetivos de proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de proyecto? Declaración del trabajo. Bueno, la declaración del trabajo es una narración que va a detallar cada una de las actividades. ¿Okay? Entonces, ahí es donde ponemos los objetivos de proyecto, una descripción breve y general de los trabajos por realizar. Aquí tenemos el tema de los temas esperados del proyecto y las limitaciones del cronograma. En esta parte, los elementos efectivos de una declaración de trabajo, lo que se llaman Statement of Work, son la introducción de los antecedentes, la descripción técnica del proyecto y la línea temporal e hitos. ¿Qué son hitos? Son aquellas que no podemos saltarnos. Estos son tiempos en donde debemos que para tal fecha tiene que estar tal cosa. ¿Ok? Son entregables claves del proyecto. Entonces, la declaración del alcance es el corazón de la gerencia del alcance. Refleja los mejores esfuerzos del equipo del proyecto para crear la documentación y aprobar todos los parámetros del proyecto. Entonces, las palabras claves son establecimiento de criterios de metas de proyecto y el desarrollo de plan de gerencia del proyecto. El establecimiento de una estructura de desglose de trabajo, lo que les mencionábamos, en donde se divide las diferentes etapas, y vamos a crear una línea base del alcance. Recuerden, una línea base, que de ahí va a partir. La estructura de desglose de trabajo, lo que les mencionaba en la clase anterior, vamos a hacer una definición donde el proyecto vamos a tener diferentes entregables, en donde permite ver más ampliamente el desglose del proyecto en una forma descendente o horizontal, vertical, que nos permite poder evidenciar que cada una de las diferentes actividades van correlacionadas. ¿Ok? En general, eso sería, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta en lo que hemos visto el día de hoy. También puedo traerles ejemplos de declaraciones del alcance, por ejemplo, cómo es que se gestiona a nivel práctico, ¿verdad? También para el tema del proyecto, en donde aquí hay muchas formas, o sea, o estructuras, pero sí es importante que sepan que debe de establecerse ellas mismas. No sé si tienen alguna consulta. No. Muy claro, muy bien. No tienen ninguna. Vamos a dar unos minutitos por aquello de que... Tal vez lo del el GRAN, no sé si en algún momento podemos ver ahí el uso ya del GRAN en vivo, por lo menos cómo ubicarlo y cómo se deberían de colocar esas actividades principales con tiempos para ver cómo se ven en un GRAN. hacer Por lo menos un ejemplo corto ahí con algunas actividades y ponerle tiempo. Ok, entonces hagamos una cosa. Para la próxima tutorial yo les voy a traer, porque en este momento no tengo instalado acá el project, en donde podemos ver cómo es que colocamos las diferentes actividades, en donde pues nos va a permitir cómo se colocan cada una de ellas. Y aquí sí le digo también que hay diferentes, ¿cómo llamarle? Formas de poder realizar que se encuentran en YouTube u otros, ¿verdad? También aquí quería mostrarles de que aquí lo tengo, nada más un momento. De manera general, voy a mostrarles acá, por ejemplo, cuando ahí están viendo la pantalla, sí, el Excel. Sí, señor. Ok, por ejemplo, mostramos una actividad A, que dice cuánto es el tiempo, el T normal, T pesimista y otros. Entonces, podemos enlazar cada una de ellas
¿verdad? Cómo se enlaza cada una de ellas y podemos colocar sus tiempos, incluso sus holguras, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo podemos ir determinando una red se puede hacer en Excel, en donde nos permita hacer de esta forma incluso, que recuerdan los tiempos de cada uno que debe de tener. Eso es un ejemplo en general. Ahora, vamos a ver, también tengo ejemplos en general que podamos tal vez abarcar en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a ver nada más. Vamos a ver. Ajá. Les voy a mostrar el siguiente ejemplo de un acta de constitución de un proyecto. Nada más regálenme un momento para que lo abra. Esos son tips en general, o sea, no es que quiere ser de esa forma. Vamos a ver. Nada más que me abra aquí. Ok, aquí ya lo tengo, voy a mostrarlo. ¿Están viendo el Word? Por ejemplo, el acta de constitución. Ahí, porque le puse con... De un proyecto, por ejemplo, tenemos un nombre de un proyecto, se nominaba de tal, hemos colocado una forma en que queríamos realizar, por ejemplo, digamos un condominio, por ejemplo, que era un proyecto en su momento urbanizativo, urbano, en donde queríamos colocar apartamentos bajo la modalidad de llave en mano. En un condominio, esta fue la descripción del proyecto. Bueno, y la razón del negocio, vamos a hacer una breve descripción. ¿Cuál va a ser el objetivo que se tiene? La descripción detallada del producto. ¿Qué es el producto? ¿Qué es lo que queremos colocarlo? ¿En dónde queremos colocarlo? ¿Cuál es realmente lo que consta en nuestro proyecto? En este caso le estamos delimitando que el proyecto va a constar de esto y esto y esto, unas salas, dormitorio y cada una de las cosas. El público meta, ojo, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, bueno, ¿hacia dónde nos estamos referenciando? Bueno, a un público de edad, por ejemplo, de 30, 40 años, que prefieran, a ver, si ustedes me preguntan a mí, que yo prefiero vivir en un condominio o no, mejor no les digo, pero analícenlo y determínenlo. ¿Qué prefieren? ¿Quieren ustedes estar pagando en un condominio o no prefieren estar pagando? El tema de seguridad es importante. Entonces, tenemos que hacer un análisis beneficio, costo-beneficio. A ver, tenemos que saber cuál es la inversión inicial, el tema de los costos de la construcción, del terreno, el gasto financiero, gasto por comisión, porque en este caso estábamos trabajándolo en donde nosotros prácticamente el proyecto se lo damos a una constructora, se lo damos también a otra empresa que era el que vendía el producto final. Entonces, hay que tener atención en eso. El BAN, el TIR, el alcance. ¡Oh! Ahí llegué el alcance. Desarrollar el proyecto de vivienda. Bueno, ¿cuál va a ser en este caso? Servicio de construcción y comercialización. Mira, qué interesante. Aquí se encuentra el EDT, que es cada una de las diferentes etapas y los entregables. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas, en donde cada una de esas etapas tiene entregables. El diseño de soluciones va a tener cada una de esas etapas, el registro de permisos, posteriormente la fase constructiva, qué es lo que voy a hacer, el control que voy a hacer, la entrega, garantías y demás. Entonces, ¿cuál es el plazo estimado? ¿Y quiénes son? Recuerden la parte de los interesados. Bueno, ¿y quiénes van a ser los interesados en este caso? ¿Ok? Entonces, comenzamos a analizar, dicen, bueno, en el mercado general, a ver, ¿tenemos relación con la municipalidad? Sí, claro, la municipalidad es interesada, por supuesto. ¿El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos? Claro que sí, las empresas de bienes raíces, los vecinos cercanos del proyecto, porque puede tener una afectación, tanto buena como mala. A ver, algunas personas no quieren que le construyan un proyecto habitacional ahí, y hay otros al contrario, sí, porque le puede generar más bien recursos, plusvalía. Bueno, ¿quiénes son esos interesados?
¿ok? Y los interesados del proyecto en cuanto a quiénes van a ser, tienen que firmar, por ejemplo, la fecha y demás. O sea, en general aquí les estoy dando un tip de cómo es posible generarlo. Entonces, para sus proyectos, claro, yo en su momento lo he determinado, por ejemplo. Entonces, a ver, este es un pequeño ejemplo de un proyecto en general, de cómo podemos tener una estructura, la estructura básica del proyecto, ¿ok? En donde nos permite sacar criterios para poder decir, bueno, esta es la forma como vamos a trabajarlo, ¿ok? No sé si me doy a entender con estos general de los Profe, datos, esas ¿verdad? actas cambian entre un proyecto y otro. Entonces, Sí, sí, claro, hay un claro. estándar ahí, nada más que hay algunas cosas que cambian. Sí, 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 claro. Es más, vean que vamos a sacar este otro, que sí lo podemos ver por acá. Aquí nada más estoy mostrando datos en general para que ustedes lo tengan a bien, si lo tienen a bien, ¿verdad? O sea, yo acá, vamos a ver, ver. Vean que, Lutar Vista, por ejemplo, ven que cada uno de esos LDT, este DT nos permite ver, visualizar que para hacer este proyecto requiero todo esto. Ahora, ¿cómo es que se vinculan cada uno de estos? ¿Cómo se vinculan? ¿Cuál es el tema? Y aparte de eso, ¿cuál es realmente el punto donde puede llegar a traer consecuencias en donde digo, no, suave, suave, y tengo que saber, ¿verdad? En el sentido de iniciar, por ejemplo. Aquí están, por ejemplo, cada uno de los entregables. ¿Qué es eso? ¿Okay? Y el cierre del proyecto. El punto último es el cierre del proyecto, porque un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Tenemos que llevarlo al cierre del mismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, el alcance, aquí tenemos una estructura de cómo se escribe el alcance, el responsable y otras, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ya no lo muestro de los alumnos anteriores, sino algo mío propio de que he participado en uno de ellos, ¿verdad? En uno de tantos que cada encontrar acá por acá. ¿De acuerdo? Y sí, sí, podemos hacerlo en vivo todo color, pues sacarlo por acá y si no, por lo menos ahora en este momento no tengo el aplicativo, pero podemos hacerlo en donde ven bien viendo, por ejemplo, y les recomiendo que vayan haciendo también el chart que le llaman, ¿verdad? Lo que es el diagrama de Gantt, en donde les permita ustedes ver cómo es que van colocando cada uno de sus diferentes recursos para que tengan en general, eso les va a servir un montón, no solamente para ese curso, para muchas cosas. ¿De acuerdo? Correcto. De acuerdo. Si tienen alguna otra consulta. De mi parte, clarísimo. Muchas gracias. Con No, mucho gusto. profesor, por ahora todo bien, gracias. Perfecto. Recuerden, el proyecto, jóvenes, vayamos trabajando en el proyecto. Necesitamos ir avanzando. Ya están en diferentes grupos. Yo esperaría que para esta clase más bien ya tuvieran preguntas del proyecto. No las tienen, no hay problema, tranquilos. Pero sí es importante de que vayan avanzando en el mismo, que ya es hora que vayan avanzando para cada uno de los diferentes datos. Recuerden que tiene una estructura, el proyecto tiene una estructura en la cual ustedes se pueden ir trabajando. Entonces, si tienen dudas al respecto, con mucho gusto pueden realizarlas en la plataforma o bien nos vemos dentro de poco acá. Recuerden que también este curso tiene actividades individuales, ¿verdad? Entonces vayamos preparándonos para ello. Si les digo, es práctico, muy práctico. Entonces, les recomiendo ver el tema de los diagramas y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, profe. Listo. Okay. Muchas gracias, Bueno, Buenas noches. profesor. Buenas Okay. noches. un Hasta gusto. luego. Nos hablamos.